Acompañan a Mariano Barrio en Unas Cuantas Verdades. Descubrí el corredor de los Andes y viví momentos inolvidables. Disfrutá paisajes únicos y actividades para toda la familia. Senderismo, rafting, pesca, cabalgatas, mountain bike, kayak y tirolesa. Explorá el laberinto más grande de Sudamérica y viajá en el viejo expreso patagónico La Trochita, con servicios y gastronomía de primer nivel. Tu próximo fin de semana está cerca. El corredor de los Andes te espera. Chubut Turismo, corazón de la Patagonia. En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. ¿Te agarró el granizo en medio de la ruta? Cuando algo se complica, te la hacemos fácil. En Expertas Seguros tenemos el seguro de auto que necesitas. Contrata tu seguro de auto con nosotros. Consulta con tu productor asesor de seguros o ingresa en www.experta.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos llama al 0800-666-8400 www.argentina.gov.ar/SSN. Número de inscripción 0880. En Vicente López tomamos la decisión de hacernos cargo de la seguridad para defender a nuestros vecinos. Por eso tenemos una nueva patrulla motorizada y sumamos agentes en los centros comerciales. Vicente López, nuestro lugar seguro. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. ¡Mirá, mamá, un capibara! No, gurí, acá le decimos carpincho. Este invierno, bajá a modo carpincho. Vení Entre Ríos. Gobierno de Entre Ríos. Ojos en Alerta es una herramienta de seguridad que conecta a los vecinos con el Centro de Operaciones Municipal para prevenir delitos en tiempo real. Ojos en Alerta viene a cambiar la seguridad en San Isidro. Vamos a vivir más tranquilos y lo vamos a lograr juntos. San Isidro Seguro. San Isidro Municipio. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Grupo Petersen. Desde 1920 construyendo el país. Tigre es modelo de gestión. 180 móviles y más de 2.000 cámaras que monitorean las 24 horas. 23 centros de salud, 3 hospitales de diagnóstico y 4 hospitales especializados. Materno-infantil, oftalmológico, odontológico y de hemodinamia. Y pronto, el Hospital Municipal de Alta Complejidad. Tigre, municipio. Despertate informado y desayunate de todo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con Unas Cuantas Verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220. Volvé que te quiero, extraño tu abrazo, tu gloria, tus sueños. Volvé Argentina, te quiero ver grande, juntos podemos salir adelante. Que vuelva el trabajo, vuelvan las ganas, la educación, las ideas claras. Que vuelva la ley, la justicia, el respeto, vuelvan los honestos, los buenos ejemplos. Volvé, quiero que vuelvas a ser el
Hola, hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Unas Cuantas Verdades, 8 horas, 8 minutos y la temperatura está en 8 grados 4, Agradable mañana, soleada, aparentemente, o por lo menos pinta para que haya sol. Ayer pasó de todo, Estamos en Ecomedios AM 1220. Te vas a enterar de muchas cosas, vas a ver muchos videos, muchos cortes, mucho de lo que pasó en el día de ayer, de lo que pudimos descubrir. Hay novedades en términos políticos, judiciales. Hay de todo en el día de hoy porque ayer pasó de todo y ayer averiguamos de todo, ¿no? En primer lugar, tenemos que decir que el escándalo de las coimas en los medicamentos sigue creciendo. Sigue creciendo porque hay medidas judiciales. El fiscal Franco Picardi dispuso el congelamiento de las cajas de seguridad de Diego Españolo, que había denunciado a Lule Menem, a Karina Milei, no denunciado, sino que había revelado en audios que se filtraron y que todavía nunca desmintió, no los desmintió él, ni los desmintió la Casa Rosada, y todavía la Casa Rosada no habló del tema. Sí hablaron Martín Menem y Lule Menem diciendo que es un armado electoral y Guillermo Franco, pero tienen esa frase nomás, es un armado electoral. Ahora, nadie explicó cómo, si era la voz de Diego Españolo, que confirmó que fuera la voz de Españolo, por qué echaron a Diego Españolo de la Agencia Nacional del Andis, por qué se fue también Daniel Garbellini, que era el director, al que acusaba Españolo en el propio audio. La Casa Rosada está en silencio, más allá de decir esto es un armado electoral, confiamos, ponemos las manos. Guillermo Franco no puso las manos en el fuego por nadie, pero en cambio Martín Menem sí, dijo que él ponía las manos en el fuego por Lule Menem y por Karina Milei. Hay que ver si puede poner las manos en el fuego por él, ¿no? Porque la droguería suizo-argentina es una droguería directamente vinculada a los Menem. Dicen que hay videos que podrían salir próximamente en donde algunos de los Menem pueden estar en Nordelta, en la casa de la familia Kovalivker, Eduardo, Jonathan y Emanuel Kovalivker, los dueños de la droguería suiza-argentina. Pero lo que se sabe es que la droguería suizo-argentina tenía contratos por 30.000 millones de pesos con el Andis, es decir, la Agencia Nacional de Seguridad, cuyo ex titular, Diego Españolo, ahora echado por los audios, denunció que las compras de medicamentos se hacían a través de la suizo-argentina, la droguería, y se cobraban coimas de entre el 5 y el 8%, de las cuales 3% llegaban a Karina Milei, 1 se quedaban en el camino administrativo, algunos intermediarios mordían de esa cifra, se llevaban un kiosco de $30.000 por mes, y que Karina Milei y Lule Menem facturaban, o mejor dicho, no facturaban, sino que embolsaban entre medio palo de dólares y de $800.000 por mes. Esto es lo que dice Diego Españolo, ex titular del Andis, al que nadie desmintió fehacientemente. Simplemente dicen que es un armado electoral. Lo echaron de la Agencia Nacional de Discapacidad, donde él dijo que ocurrían todas estas cosas. Y ahora también se saben de otros contratos. Ayer se supo, por ejemplo, que el Andis, que la Suizo-Argentina en el 2024 tenía ventas por aproximadamente 3.700 millones de pesos al Estado Nacional, y en el 2025 aumentó un 2.600% y aumentó su venta al Estado Nacional a 108.000 millones de pesos, de 3.700 a 108.000 millones de pesos. Alguien seguramente debe estar favoreciendo a la Suizo-Argentina, a la familia Kovalivker, y se sospecha justamente que son los Menem. Martín Menem comercializa una barrita proteica, un suplemento dietario, junto con la Suizo-Argentina. La Suizo-Argentina comercializa ese suplemento a través de, justamente a través de la Suizo-Argentina se comercializa ese suplemento que sirve para que algunos, hombres y mujeres que van al gimnasio coman esa barrita, tiene proteínas, ayuda a mejorar el físico y demás, ¿no? Tal vez la Suizo-Argentina deba ahora distribuir
cremas o, digamos, algún tipo de medicamentos para las quemaduras de manos, porque Martín Menem puso las manos en el fuego por Lule Menem y por Karina Milei. Yo le recomiendo el Platzul, es una crema muy buena para las manos que sirve para las quemaduras. La experimenté en carne propia, así que, bueno, Menem puso las manos en el fuego, pero tan poco convincente y tan mala fue su salida al aire con Antonio Laje. Hablamos de la de Martín Menem ayer, presidente de la Cámara de Diputados, por la mañana habló con Antonio Laje en América Televisión, y por la noche le prohibieron hablar con Majul. Ya tenía Martín Menem, había llegado a los estudios de Luis Majul, de La Nación Más, donde tenía que tener una entrevista con Luis Majul. Ya tenía el micrófono puesto, lo habían microfoneado, le habían puesto los cables, el micrófono para poder hablar, y recibió un llamado oportuno de Manuel Adorni que le dijo salí de ahí, no des la nota. Karina Milei está muy enojada y no le gustó nada la nota que hoy hiciste con Antonio Laje. Y pone la excusa de que está hablando Milei en Junín y que tenés que ir a escuchar a Javier Milei y no podés dar el reportaje. Bueno, Milei habló en Junín, no se refirió al caso de las coimas en los medicamentos, dijo que él iba a recortar el gasto fiscal que recortó en unos 5 puntos del PBI después de 123 años, ¿qué le iba a importar a él que en 2 meses hagan lo que quieran los diputados, los senadores? Él va a cortar el gasto fiscal cuando pasen las elecciones. Hay que ver si en medio de todo este bolonqui, porque además se está despertando la economía. Despertando quiere decir se está embarullando, se está complicando la economía. El dólar ayer pegó un salto importante, las acciones de la bolsa cayeron, en algunos casos el 10%, o sea, crisis en la bolsa, suba del riesgo país y dólar en alza y tasas altas. El peor de los mundos, la tormenta perfecta para el gobierno de Javier Milei. Y a raíz de esto hubo pases de factura en el gobierno. Milei culpó de todo este tembladeral económico a Santiago Caputo, a Luis Toto Caputo, al ministro de Economía, y Luis Toto Caputo le dijo, pero si la culpa es de ustedes que tienen la política absolutamente descontrolada, con audios, con acusaciones de corrupción, evidentemente esto va a surtir efecto. Con lo cual hay ahora un entredicho entre Menem y Luis Caputo, el ministro de Economía, que le echa la culpa de la suba de las tasas, del dólar y del riesgo país a Javier Milei, el mejor presidente de la historia de la humanidad en la Argentina. O sea, le prohibieron a Majul que hable con... le prohibieron a Martín Menem que hable con Majul. Majul estaba enojadísimo junto con Esteban Trebuch en La Nación Más. Después vamos a ver todos los videos porque no tienen desperdicio, porque ayer fue un día caliente, muy pero muy caliente. El gobierno no habla del tema, dicen que todo es una operación política. Luis Caputo dice que toda la culpa es de la política de Milei. Ahora resurge la figura de Guillermo Francos. Tengamos en cuenta y muy presente lo que pasó ayer con Milei en la Corporación América. Inauguraron un edificio de la Corporación América, que es la empresa que dirige Eduardo Urnequian, que es el jefe de Javier Milei. Algunos dicen que era el jefe, pero me escuchaste bien. No dije era, dije es el jefe de Javier Milei. Eduardo Urnequian es el jefe, el padrino, el empresario que está por encima de Javier Milei. Cuando levanta el teléfono Eduardo Urnequian, Milei tiembla y obedece todo lo que dice Eduardo Urnequian. Entre otras cosas, en los últimos tiempos, Urnequian, lo contamos aquí en Unas Cuantas Verdades, en Ecomedios, en AM 1220, porque acá te adelantamos todo y te enterás antes de los procesos políticos. Urnequian le había dicho a Javier Milei, no lo toques a Guillermo Francos porque es el único confiable para el Círculo Rojo y es el único confiable para nosotros. Karina Milei hace lo que quieras, Lule Menem hace lo que quieras, Santiago Caputo hace lo que quieras, pero Guillermo Francos es la garantía para el Círculo Rojo y para papá,
para Eduardo Urnequian, que sigue siendo el jefe de Javier Milei porque fue muy influyente en términos económicos, en términos de financiamiento, para que Milei hoy sea el presidente de los argentinos, ¿no? Urnequian, Vila Manzano, muchos empresarios que hay dando vueltas por el sistema y el ecosistema económico argentino, han sido los autores y los gestores de Javier Milei, sin contar, obviamente, Sergio Massa, Cristina Kirchner, Alberto Fernández, que lo pusieron en la cancha para que le saque votos a Juntos por el Cambio en el 2021, y Milei fue creciendo porque fue una figura atractiva para los jóvenes, porque decía barbaridades, porque a la gente joven le encanta asomarse al vacío. Y finalmente salió electo Javier Milei con un gran apoyo económico. Finalmente el peronismo le fiscalizó la elección, todo lo que ya sabemos, le puso candidatos, cosa que ocurrió ahora también en las elecciones del 2025, el cierre de listas. Podemos observar muchos candidatos del peronismo. Milei es un producto del peronismo. Si no, miremos los nombres con quién gobierna. Daniel Scioli, Guillermo Francos, Lisandro Catalán, Marco Lavagna, Sergio Vargas, el de la FIP, José Vélez, el de la aduana. Bueno, una cantidad de nombres importantes. Mario Lugones, sostenido por Luis Barrio Nuevo y por Cotino Siglia, que también tiene relaciones con el peronismo. Anteriormente Mario Russo, el ex ministro de Salud, que después dio paso a Mario Lugones, que era el verdadero jefe. Estaba podrido Russo de que Lugones lo controlara. Bueno, y hay muchos hombres. Sergio Neifer viene del peronismo, Sergio Neifer, otro hombre del peronismo, pero no nos salgamos de tema. Resurge la figura de Guillermo Francos y Milei fue muy enfático ayer en resaltar a Guillermo Francos como el mejor jefe de gabinete de la historia. Lo hacía al lado de Eduardo Urnequian, que le dijo: no lo toques a Francos, no se te ocurra tocarlo a Francos porque es el único hombre confiable para nosotros. Por ese crecimiento de Guillermo Francos, no descartan algunos en el gobierno que José Luis Vila es el mano derecha de Guillermo Francos en la jefatura de gabinete. Hoy tiene cargo de secretario de Política de Estrategia Nacional. José Luis Vila podría llegar a ser próximamente jefe de la CIDE. Si Santiago Caputo se retira del gobierno, lo mismo dicen que podría retirarse Lule Menem con todos estos problemas del fentanilo, los pases de factura de Alejandro Fantino a Mario Lugones, bueno, todo lo que salió vinculado a Santiago Caputo en varios medios a raíz de todas las valijas de Jaturice, todas esas internas que salieron a la luz, y ahora culpan a Santiago Caputo de ser uno de los autores de la propagación de los audios. Bueno, si Caputo se va y Neifer se tiene que ir de la CIDE, es muy probable que Guillermo Francos ponga a José Luis Vila a cargo de la CIDE. Mirá lo que te estoy diciendo, es un adelanto esto. Se habla de esto, José Luis Vila a la CIDE. Algunos incluso dicen y sospechan maliciosamente, pero la gente es mala y comenta, ¿vio?, que José Luis Vila también podría haber estado atrás de la difusión de los audios de Diego Españolo, que ayer siguieron difundiéndose audios, no ya vinculados a los medicamentos y a las coimas y demás, sino vinculados a las internas feroces que hay en el gobierno. Audios de Españolo contra Mondino, audios de Españolo contra Sandra Petovelo, la ministra de Capital Humano, Mondino cuando era canciller, contra Sturzenegger, que es el ministro de Desregulación, y en medio de todo eso, Milei, hablando como si no pasara nada, primero a la mañana en el acto de la Corporación América, elogiando al Grupo América, al grupo empresario, que dice que es una de las empresas mejores de la Argentina, porque tiene un manejo de la economía, del sector privado, cuando Aeropuertos Argentina 2000 y toda la Corporación América sabemos, y no está mal, pero sabemos que ha sido una empresa históricamente vinculada con los negocios del Estado, obras públicas, aeropuertos, etcétera. Con lo cual, aeropuertos, es claro, la tasa de los aeropuertos la fija el Poder Ejecutivo Nacional por ley del Congreso y por ley de presupuesto. Eso es lo que fija, quien fija la tasa es el Estado, la tasa aeroportuaria con la cual gana plata Eduardo Urnequian. ¿Cómo hay una empresa más vinculada al Estado, a ese Estado que Milei quiere romper, quiere demoler,
que una empresa como la de Aeropuertos Argentina 2000. Sin embargo, estuvo ayer en la Corporación América y siguió elogiando a la empresa justamente de Eduardo Eurnequian. Mientras tanto, se siguen conociendo los negocios de la Suizo-Argentina. Ayer decíamos recién que aumentó de 3.700 millones en 2024 la venta de medicamentos y contratos con el Estado a 108.000 en 2025, 108.000 millones de pesos. Bueno, en el IOSFA, ¿qué es el IOSFA? Es la obra social de los militares. Se detectamos nosotros con papeles que obtuvimos gracias a que el sindicato está averiguando, y esos papeles ahora los tiene el fiscal Franco Picardi y los está investigando, que la obra social de los militares, que está quebrada con una deuda de 200.000 millones de pesos, que atiende a los militares, que debería atender, pero que ya les dejó de prestar atención, prestaciones médicas, medicamentos oncológicos, esa obra social quebrada con 200.000 millones de deuda, tiene contratos con IOSFA por al menos 8.026 millones de pesos. Dicen que hay mucho más. En el caso de Rodolfo Aguiar dice que son 25.000 millones semestralmente. Lo que encontramos nosotros, los papeles, hasta ahora, que si los tenemos ahí, Claudio, los podemos ir mostrando, las resoluciones que tiene el IOSFA son de 8.000 millones de pesos, 8.026 millones de pesos en distintos medicamentos oncológicos, neurológicos, también para la artritis, para el lupus, para un montón de enfermedades. Después vamos a especificar muy bien y vamos a desglosar cada uno de los contratos con fecha, con número de resolución y demás, porque es una obra social que está quebrada. Si realmente hubo coimas en el Estado con la Suizo-Argentina, o con otros laboratorios o droguerías, porque hay decenas de droguerías contratadas por IOFA, contratadas por el Ministerio de Salud, contratadas por la Armada, por distintos organismos militares, por distintos organismos del Estado. Si hay coimas, ya sean del 3, del 4, del 5 o del 8, esto es un atentado contra el equilibrio fiscal. Esto indicaría que Milei es el principal degenerado fiscal. ¿Por qué? Y lo dijimos acá ya hace muchos días, porque justamente está aplicando la motosierra, le deja de dar prestaciones a los discapacitados, a los militares, a los sectores vulnerables, le deja de pagar sueldos docentes a los docentes, aumentos, deja de financiar las universidades, deja de financiar la salud, los niños del Garraham, le licúa las jubilaciones a los jubilados y mientras tanto aumenta el costo y el precio de los medicamentos a través de sobreprecios. Más degenerado fiscal, si se comprueba esta operatoria, que Milei no hay. En caso de que se compruebe esta operatoria, o que haya semiplena prueba y haya datos fundados, Milei podría ser merecedor de juicio político y de destitución, porque estaría incurso en delitos o en sospechas de delitos o sospechas de mal manejo y mala administración o administración fraudulenta, cohecho o incumplimiento de deberes de funcionario público o asociación ilícita. Con la sola sospecha, con la crisis que existe en las distintas obras sociales, con la crisis que existe en la economía, el juicio es político, no es jurídico. Si el Congreso decidiera y se pusieran de acuerdo y tuvieran los 2/3, bueno, podría llegar a ocurrir en una crisis que crezca y que haya más escándalos, más nuevos videos o nuevos audios, podría llegar a ocurrir que esto podría causar una crisis institucional. Hablábamos del IOSFA, el Ministerio de Salud contrató a la Suizo-Argentina por 78.000 millones de pesos en este año. Está esto en el portal compr.ar, compr.ar, está este gasto de 78.000 millones de pesos para el Ministerio de Salud. Bueno, todo esto y mucho más vamos a estar analizando ahora en unas cuantas verdades hasta las 10 de la mañana, cuando son las 8:28 minutos y la temperatura está en 8 grados 7 y la mañana está caliente. Vamos la radio, somos tu voz, vamos conectados.
Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Ocho y media, 8 y 30 minutos, la temperatura está fresca, pero no tanto, 8 grados 7 en la ciudad de Buenos Aires, día lindo, por lo menos por ahora bastante despejado, y decíamos que la Suizo-Argentina, que es la droguería que pertenece a la familia Kovalipker, Eduardo, Jonathan y Emanuel Kovalipker, que ya son famosos, los Kovalipker que viven en Nordelta. Uno intentó escapar, le encontraron $260.000, Emanuel Kovalipker. Ayer Jonathan se presentó y entregó su teléfono celular. Están congeladas todas las cajas de seguridad, están bloqueadas las cajas de seguridad, no pueden salir del país, están investigados. Seguramente de un momento a otro el fiscal Franco Picardi pedirá la indagatoria o la declaración, ya sea indagatoria o testimonial, de alguno de ellos, de Diego Españolo. Todavía no hay decisiones en ese sentido. No se sabe si Españolo va a declarar como arrepentido, pero te decíamos, el Ministerio de Salud contrató a Suizo-Argentina por este año, hablamos de 2025, por 78.267 millones de pesos. Esto está en el portal Educar, lo sacó ayer el diario La Nación. Aumentó de 2024 a 2025 de 3.898 millones de pesos a 108.299 millones de pesos, un 2.678%. Más datos, la Suizo-Argentina también tuvo contratos por 15.393 millones de pesos con el Hospital Posadas, para provisión de medicamentos varios. También lo informó el portal Comprar. Y el mismo portal informó que otras 33 contrataciones a la droguería Suizo-Argentina hubo para la Armada, la Superintendencia de Bienestar de la Policía Federal, el Estado Mayor General del Ejército, el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur, don Juan Otimio Tesone, y el Hospital Nacional Baldomero Sommer. Todos estos contratos figuran en Comprar, pero nosotros también recopilamos contratos con IOSFA, la obra social de los militares. Más de 8.000 millones de pesos es lo que encontramos hasta ahora. Si tenemos los papeles, y ahora ya vamos a tomar contacto con el titular del ATE, de la Asociación de Trabajadores del Estado, pero vamos a decir rápidamente lo que sabemos. Ahí tenemos los papeles, los pueden tener en pantalla aquellos que nos siguen por el streaming, ecomedios.com, o por nuestro canal de Instagram, @ecomedios, o nuestro YouTube de Ecomedios, o ponen Ecomedios en vivo, nos pueden seguir con la pantalla. Te vamos a describir cuáles son las resoluciones, y ahí tenés en pantalla algunas de las resoluciones. Mientras pasan en pantalla, ahí vos vas a ver, por ejemplo, en uno de los ítems, en el último punto, dice: Suizo-Argentina S.A. contrata por el importe de... a ver, no leo bien, ahí dice, 604.200.025 pesos. Bueno, esa es la resolución 225 del 8 de julio. Después hay en la misma resolución 225 otra contratación por 18.300.000 pesos. Después el 12 de julio hay una disposición 234 con otra contratación por 168 millones. Seguimos cronológicamente. La misma disposición 234 contrata también por 397.098.000 pesos. En la misma disposición hay otro contrato de 1.003 millones de pesos. En la resolución o disposición 304 del 27 de agosto tenemos una contratación por 2.290 millones de pesos.
El mismo 27 de agosto, en la otra disposición, la 305, hay 52 millones de pesos contratados para la Suizo-Argentina. En la resolución 50 de diciembre del 2024, hay 5 millones de pesos contratados para la Suizo-Argentina, pero en otro apartado, en la misma resolución, hay un contrato por 3.297 millones. En una resolución del 15 de abril hay 189.000 millones de pesos contratados por la droguería suizo-argentina. Suman en total de todas estas contrataciones, de los papeles que pudimos obtener y los tenemos en pantalla, son 6 resoluciones, suman estas 6 resoluciones 8.026 millones de pesos. Pero no es lo único que hay, dicen que hay más. Vamos a hablar sobre este tema con Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado. Rodolfo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, un saludo para usted y para toda la audiencia. Muy buenos días. Le pregunto, nosotros encontramos resoluciones y disposiciones que estamos viendo en pantalla en este momento, las está pasando nuestro operador Claudio Rodríguez en el streaming, por 8.026 millones de pesos. Son 6 resoluciones que hasta ahora encontramos. Pero usted dijo ayer que los contratos con el IOSFA, la obra social militar, que está quebrada en 200.000 millones de pesos, totalizan unos 25.000 millones semestrales. ¿Es así? Sí, es eso lo que proyecta la obra social, lo que llama la atención, y llamó la atención de los trabajadores al poco tiempo que asumió la gestión que depende del ministro Petri, es que casi toda, más del 90% de las compras de medicamentos se realizaban al mismo prestador, en este caso la droguería suizo-argentina, involucrada en las denuncias de corrupción de la ANDIS. Es decir, dejando de lado la compra normal y habitual que tenía que recaer también en otros prestadores. Por otro lado, Perdón, por eso es que exigimos... Hago un punto ahí, perdón, Rodolfo, no se olvide lo que me iba a decir, que seguramente es muy importante, pero esto que usted marca es muy importante porque, y no lo quiero dejar pasar, porque recién mostrábamos las resoluciones, si querés, Claudio, podemos mostrarla de vuelta en pantalla. Las resoluciones dan muchos oferentes, por ejemplo, Medifarm, Oriens S.A., Droguería VIP, la Suizo-Argentina, hay muchas droguerías que están como oferentes o como, digamos, licitantes, ¿no? Droguería Monumento S.A., pero usted dice que el 90% de todas estas droguerías que vemos en estos listados, que son decenas, el 90% se les llevaba la Suizo-Argentina. Más del 90% pudieron corroborar las delegadas y los delegados de ATE, y eso muestra con claridad que había información que se anticipaba a este prestador y que sin lugar a dudas las licitaciones eran hechas a medida, de manera tal que quien pudiera cumplir con los requisitos exigidos en ella fuera solo esta droguería, es decir, o licitaciones que estaban claramente orientadas para que el único que pudiera resultar electo o la única opción fuera la droguería suizo-argentina. Es por eso que exigimos desde ATE investigar al ministro de Defensa Luis Petri por estos contratos millonarios. Nosotros no tenemos dudas que la situación de crisis grave actual que atraviesa una de las obras sociales más grandes del país, con más de 650.000 afiliados, tiene que ver con un accionar corrupto que es el que la ha puesto a punto del colapso. No nos tenemos que olvidar que cuando asume la gestión Petri, la obra social, se encuentra una obra social con 25.000 millones de pesos de superávit, y que rápidamente, solo en 18 meses, la hicieron pelota. Hoy tienen un déficit de más de 200.000 millones de pesos, y nosotros creemos que este déficit se debe a un endeudamiento generado fundamentalmente en la compra de medicamentos
que por otro lado no le llegaron nunca a los beneficiarios porque tiene todas las prestaciones cortadas. Claro, ayer en C5N con Gustavo Silvestre decíamos que todas estas prestaciones, estos contratos, son por medicamentos, por ejemplo, oncológicos para esclerosis múltiple y esclerosis lateral amiotrófica, ELA, son de medicamentos delicados, de enfermedades delicadas, espondilitis, psoriasis, lupus. También tienen medicamentos para patologías de alto costo, para patologías también oncológicas, para diabetes. Estoy leyendo todas las resoluciones. Y habiendo compras millonarias, como veíamos recién en las resoluciones que ponía Claudio Rodríguez, nuestro operador, en pantalla, esos medicamentos no llegaban a los soldados. Hay una mujer que es Gabriela, la esposa de Martín Salazar, que dice que no le llegaban los medicamentos para el cáncer del marido. Están dejando morir a la gente. No hay medicamentos oncológicos, insulina. Los hospitales, en este caso los militares, están completamente desabastecidos de insumos médicos. Yo creo que el nivel de gravedad es altísimo en este momento. Yo tuve la oportunidad de escucharlo a usted en el informe anoche en el programa televisivo. Bueno, yo creo que es elocuente esto que está ocurriendo. Tenemos un gobierno cuya representación se ha puesto en evidencia, es fraudulenta, porque nos dijeron que venían a terminar con los cubos y es evidente que los están perfeccionando. Si uno suma el caso Libra, ahora el de la Administración Nacional de Discapacidad, el de la obra social, ahora IOSFA, o el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas, por supuesto, más allá en el tiempo, el Ministerio de Salud, la venta de candidaturas, creo que el gobierno no atraviesa su mejor momento. Quedó claro que hoy tenemos un gobierno que está hackeado por hechos de corrupción, una economía que no crece y un Congreso que de alguna manera le es adverso o aparece por lo menos inestable. Quedó el gobierno sin facultades delegadas, es un gobierno que pierde fuerzas. Nosotros los estatales tenemos que aprovechar. Los estatales le hemos perdido el respeto a este gobierno de coimeros. Aguiar, quiero hacer un par de punteos. Primero que nada, el hecho de que haya contrataciones del IOSFA, lo que está indicando que hay una preferencia para la suizo-argentina. Todavía no está aprobado que haya coimas para Karina o para Milei o para Lule Menem. Todavía no está aprobado eso en el caso del IOSFA. En el caso de la Administración Nacional de Discapacidad lo dice Españolo y lo está investigando. Pero yo sé que Picardi está investigando también lo del IOSFA, porque es un caso emblemático, porque es una obra social. También hay otras obras sociales, también está el Ministerio de Salud con contratos por 78.000 millones, pero le quiero poner nombre y apellido al IOSFA. El principal responsable es Luis Petri, ministro de Defensa. Después asumió desde el principio del gobierno, el primer director fue Oscar Sagaz, que tuvo una deuda de 90.000 millones. El segundo que lo sucedió fue Roberto Fioschi, que tomó un préstamo del Instituto de Ayuda Financiera que dirigía su mano derecha, Bettina Zurvalle. Después, al final del año pasado, renuncia Fioschi y asume Bettina Zurvalle, y hoy la deuda es de 200.000 millones de pesos. ¿Y sabe quién asumió en el lugar de Bettina Zurvalle, que era la titular del Instituto de Ayuda Financiera, que antes había ocupado Fioschi y después Zurvalle? Y Zurvalle, cuando asume a cargo del IOSFA, deja a otro funcionario en el Instituto de Ayuda Financiera. O sea, ¿sabe quién es? Le cuento. Mendocino seguro. No es mendocino. Es el hermano de Manuel Adorni, es Francisco Adorni. Hoy es el titular del IOSFA, del Instituto de Ayuda Financiera, que le presta la plata
a el IOSFA, es el financista del IOSFA, es Francisco Adorni, que va a ser candidato a primer diputado nacional por la sección octava de La Plata. Francisco Adorni, el hermano de Manuel. La necesidad de financiamiento que se generó en la obra social, no para garantizar las prestaciones médicas de los beneficiarios, sino para estos negociados que se están describiendo, no tenga dudas de eso. Todos los demás sí eran mendocinos, Fioschis, Sagaz, la Betina Zurvalle, todos eran mendocinos, esos son de Petri, pero en el IOSFA nombraron al hermano de Manuel Adorni. Es una cosa espantosa todo esto que está pasando en el gobierno de Javier Milei. Le pregunto, Aguiar, ¿van a denunciar esto del 90% de las prestaciones médicas y de medicamentos para el IOSFA, para la Suizo-Argentina? ¿Esto va a ser denunciado? ¿Van a hacer una presentación en la causa que dirige Sebastián Casanello y instruye el fiscal Picardi? Desde la semana pasada, la Junta Interna de nuestro sindicato, con representaciones del organismo, está trabajando junto al equipo jurídico nacional de ATE para realizar las presentaciones que correspondan en la justicia. Nosotros creemos que la investigación no solo tiene que alcanzar al ministro Petri, sino que a esta altura algunos hablan de la renuncia del ministro de Salud, la necesaria y urgente renuncia del ministro de Salud, Mario Lugones. Nosotros decimos, el ministro de Salud, Lugones, tendría que estar preso ya. No resiste el menor archivo. 157 muertes evitables sobre sus espaldas, 97 que fueron por el fentanilo adulterado que él debió haber controlado y 60 más por demoras en las entregas de los medicamentos oncológicos. Hay un vaciamiento del sistema público de salud. Nosotros además queremos que se cree una comisión investigadora en el Congreso del accionar de este ministro. Lo que usted dice es verdaderamente escalofriante. 157 muertos, 97 por fentanilo, 60 por falta de suministro de medicamentos de cáncer. Y bueno, y también hay muchos problemas entre las familias militares que no les suministran los medicamentos. Hay mucho malestar militar dentro del IOSFA. Además, lo de Mario Lugones es muy complicado por lo que es la falta de control de la ANMAT, ¿no? De la agencia que tiene que controlar los medicamentos y alimentos. Mire, Lugones es uno de los mayores exponentes de las corporaciones médicas privadas. No está de casualidad al frente de la cartera de salud y con el perfil que tiene. Desde que él asumió, lo que ha venido ocurriendo es que se llevaron adelante medidas para favorecer una transferencia multimillonaria de recursos desde el sistema público de salud al sistema privado. Las únicas que crecen son las grandes clínicas y sanatorios privados en este momento, mientras que todos los hospitales se caen a pedazos y solo funcionan por el esfuerzo, la vocación de servicio y el sacrificio de las trabajadoras y de los trabajadores de la salud. Estamos siendo saqueados. Creo que hay una oportunidad para poder ponerle un freno a este gobierno. En nuestro caso, nosotros los estatales vamos a mantener reuniones hoy, vamos a convocar a todas las instancias orgánicas de nuestro sindicato para profundizar nuestro plan de lucha. Los tenemos que seguir poniendo en evidencia. Hoy la Cámara de Diputados va a tratar a las 12 del mediodía la interpelación a Karina Milei, Mario Lugones y Lule Menem. Están votándolo hoy a las 14 a las 12 y a las 14 se va a tratar de votar la comisión investigadora para el caso fentanilo. ¿Usted cree que si esto se llega a comprobar, todos estos negocios, coimas, si hay algún indicio de comprobación fehaciente, podríamos estar ante el riesgo de un juicio político al presidente? Sí, yo soy de los que cree que el juicio político no hacía falta que
salieran a la luz estos hechos de corrupción. Ya debió haber procedido antes por mal desempeño en las funciones, porque desde la Casa Rosada se ha deteriorado, se ha degradado de manera grave la democracia, pretendiendo gobernar por decreto. Por eso también tenemos que resaltar, yo creo, uno de los triunfos más claros que hemos tenido los estatales, cuando el Congreso rechazó definitivamente los decretos de la regulación del Estado que pretendía llevar adelante el gobierno. Le hemos puesto freno a la reforma del Estado planificada por Sturzenegger. Me refiero a que pretendieron gobernar por decreto y es muy grave que a los 20 minutos de que haya sido votada una ley, en la Casa Rosada se estaba firmando un decreto para desafiar a dos poderes del Estado a la vez. Por un lado, al Poder Judicial, que había emitido, en el caso del INTA, por ejemplo, una resolución judicial prohibiendo cualquier reestructuración, y a lo que se había resuelto en el mismo Congreso. Digo, ganamos una batalla crucial en la guerra que nos declaró el gobierno. El juicio político, debió haber llegado mucho antes. Por supuesto que ahora yo entiendo que ha sido golpeado en su línea de flotación el gobierno. Ya cualquier medición da cuenta, aún antes de que se conociera el caso Andis, que la percepción pública acerca de la gestión del presidente Milei es la peor desde que asumió su mandato. En mucho habremos tenido que ver y habrán tenido que ver todos aquellos que desde el primer instante no se callaron, no se victimizaron y salieron a confrontar a un gobierno que sabíamos no tiene ninguna posibilidad de cambiar su dirección, que solo viene a beneficiar a los que más tienen en la Argentina, destruyendo las condiciones de vida del rey. Rodolfo, le tengo que cortar, pero una última y muy cortita. Ayer Martín Menem dijo que ponía las manos por Karina Milei y después le prohibieron la nota con Luis Majul. ¿Usted cree que esto es un montaje político, como dice el gobierno, como dicen los Menem que hasta ahora han hablado? ¿Un montaje electoral? Sí, yo a Martín Menem lo vi desencajado. A Martín Menem lo vi muy incómodo, visiblemente afectado, porque tenía que decir cosas que evidentemente no se correspondían con lo que sentía. Tiene las manos quemadas ya. O sea que cree que ya se quemó. Está bien. Rodolfo, le mando un abrazo grande, gracias. No, un saludo para todos, hasta luego. Hasta luego. Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, estaba ahí con nosotros. Tenemos ya el primer video bajado para poder ir mostrando, porque tenemos hoy una colección de imágenes que vale la pena poder compartir con ustedes, porque en primer lugar, bueno, hay mucho, ¿no?, para contar, pero Milei ayer cometió un furcio. Lo tenemos, el furcio de Milei, dijo que se choreó el afano de los K. La palabra choreó, grave, ¿no? Es bastante pesada. A ver. Por eso, digamos, está molesto porque le estamos afanando los choreos. Bueno, que se sigan riendo entonces. Estamos molestos porque les estamos afanando los choreos. Bueno, la palabra afanando después fue, digamos, la comidilla de todos los medios, ¿no? Porque dijo, nos estamos afanando los choreos en medio de esta situación en donde se habla de coimas, o sea, de afano en los medicamentos. Veamos cómo Milei también destacó ayer, ya después en otro acto,
porque eso que estábamos viendo fue en Junín, un acto de campaña en Junín. Después vamos a ver cómo lo recibieron a Milei en Junín, ¿no? Con muchos insultos en la calle. Adentro del recinto, aplausos; afuera de la calle, muchos insultos. Pero por la mañana había estado en la Corporación América y elogió calurosamente a Guillermo Francos. Escuchemos. Bueno, acá estoy. Y a la segunda persona que también estoy en gran deuda, que conocí en esta compañía, es a Guillermo Francos. Digo, hoy, digamos, el jefe de gabinete, sin lugar a dudas el mejor jefe de gabinete de la historia, es el que le toca lidiar con los orcos del Congreso, digamos, con esos destituyentes que lo único que están buscando es romper el programa económico. Javier Milei dice que apostando Guillermo Francos es el mejor jefe de gabinete de la historia y que lo conoció en la compañía América cuando él trabajaba en Aeropuertos 2000 junto con Guillermo Francos, y lo rescata y que es el mejor jefe de gabinete de la historia. Este es un pedido de Eduardo Ornequian, el empresario más influyente sobre Javier Milei, que ayer justamente lo tuvo en la empresa inaugurando un edificio de la Corporación América, es decir, de Eduardo Ornequian. Por eso Milei hace una defensa fuerte de Guillermo Francos, que es el que Ornequian le pidió que le dé más poder y no lo eche, como quería Karina Milei. Entonces Guillermo Francos ahora es el mejor jefe de gabinete de la historia. Y también Milei destacó a la empresa, la Corporación América, que tiene Aeropuertos Argentina 2000, donde él trabajó durante muchos años. Además, mi paso por Corporación América fue fundamental para que pueda desarrollar mi amor por el sector privado. Como economista jefe de esta empresa fui empujando mis horizontes intelectuales de forma constante, hasta llegar a convertirme en el divulgador de las ideas de la libertad por el que me conoció la mayoría del país hace ya algunos años. Y esta empresa no es más que un ejemplo de trabajo, inversión y asunción de riesgos ante las tempestades causadas por una dirigencia política antiempresa. Y este nuevo edificio es una nueva prueba de ello. Por eso, en nombre de todos los argentinos, quiero agradecer a todo el equipo de Corporación América por seguir invirtiendo y generando trabajo de calidad en nuestro país. Ahí está lo que dije Javier Milei de la Corporación América, que es la empresa donde trabajaba hasta el momento de ser presidente, o hasta el momento de empezar la campaña, donde se desvincula, pero para hacer campaña. Dice que es una empresa que invierte, dice que es una empresa que asume riesgos, y bueno, si bien es una empresa enorme, la Corporación América, su nave insignia es Aeropuertos 2000 y depende del canon que le ponga el Estado para operar. Es decir, si el Estado le pone un canon alto, como la tasa aeroportuaria, por ejemplo, o le pone, mejor dicho, una tarifa alta, la Corporación América Aeropuertos 2000 recauda más, entonces puede pagar el canon al Estado, ¿no? Pero no es una empresa que invierte a riesgo, es una empresa que tiene el monopolio de todos los aeropuertos de la Argentina, o por lo menos del 95% de los aeropuertos, y fija la tasa aeroportuaria el Estado. O sea, ¿cuál riesgo me estás hablando? Riesgo de inversión, ¿no? Bueno, después, después de ese acto en la Corporación América, Milei fue a Junín, donde hizo un acto de campaña y empezó a cantar como en la cancha. Miren lo que contaba Javier Milei junto con los... Video 5, lo que cantaba Javier Milei junto con los militantes. Hablaba algo así de que saquen al pingüino del cajón. A ver, escuchemos. ¿Y si sacamos al pingüino del cajón? ¡Saquen al pingüino del cajón! Para que vean que los pibes cambiaron de idea, llevan la bandera que trajo el león. ¡Saquen al pingüino del cajón! Para que vean que los pibes cambiaron de idea, llevan la bandera que trajo el león.
ahí lo escuchábamos a Javier Milei, pero estaría bueno contrastar, no sé si tenés en punta el video 8, en donde Milei llegaba al acto en Junín, ¿no? Al teatro en donde hizo el acto de campaña en Junín, porque estamos en campaña para las elecciones del 7 de septiembre. Miremos cómo recibían en la calle, porque bueno, adentro de un anfiteatro donde está, o de un teatro chiquito donde está la gente de uno, bueno, cantan canciones que tienen que ver con el aliento a la figura política. Pero en la calle se juntó mucha gente, en Junín, que es un pueblo rural, es un pueblo tranquilo, y escuchen lo que le cantaban, lo que le decían a Milei cuando llegaba al teatro. No. Eso es cuando llegaba José Luis Espert. Ahora vamos a ver Milei, pero ahí es el momento en que llegaba José Luis Espert. Escuchen las agresiones que había. El diputado José Luis Espert, que habló en el acto también. Bueno, Espert llegaba, pero también hay otro corte en donde llegaba Milei también al acto en Junín, provincia de Buenos Aires. Es el video que está siguiente. Yo te puse mal los números, Claudio, te puse el 8 para Espert y después te puse de nuevo el 8 para Milei. Tenemos el 8 bis sería, digamos. Pero bueno, no importa, son cosas que pasan en el apuro de la producción. Ahí está llegando Milei al acto de Junín. Bueno, ahí tenemos, ese fue el momento de la llegada de Javier Milei, para que vean lo que es el clima político que hay en algunos pueblos, ¿no? Hay que juntar gente en Junín, que es un pueblo pacífico, para ir a recibir al presidente con insultos, ¿no? Y esto tengo la sospecha que se va a repetir en varias localidades, ¿no? Porque está bajando la imagen, ya Milei ya anticipa que puede perder las elecciones del 7 de septiembre. Después vamos a compartir con ustedes muchas imágenes más, porque hay más audios de Españolo, que habla de las internas del poder. Tenemos también el momento en que Martín Menem no pudo dar la nota con Luis Majul, y Majul se enojó al aire con Martín Menem y con todo el gobierno, porque le fallaron con la nota que le habían prometido, ¿no? Bueno, hay mucho más, definiciones también de Lourdes Arrieta, definiciones de Gregorio Dalbón, que quiere que detengan a Martín y a Eduardo Menem ante el riesgo de fuga. Tenemos de todo en unas cuantas verdades hasta las 10 de la mañana. Despertate informado y desayunate de todo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con unas cuantas verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220. Econoticias. Toda la información al instante. 9 de la mañana, 2 minutos en todo el país. En Buenos Aires el cielo está despejado. La temperatura 8 grados 7 décimas. Diputados reactivará este martes la Comisión Libra y la oposición se quedaría con la presidencia. La comisión investigadora estuvo frenada, recordemos, por falta de designación de autoridades. Desde el Congreso nos amplía Alberto Lampugano. En medio de la crecida por el escándalo de los audios del exfuncionario Diego Spagnolo, las comisiones de Acción Social y Salud Pública, más la de Discapacidad de la Cámara de Diputados, se reúnen en el día de hoy a partir de las 12 horas en un encuentro plenario para abordar las presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad, la ANDIS. Al respecto, el ministro de Salud, Mario Lugones, que fuera citado a la reunión, hasta el momento
no ha confirmado su presencia, aunque aquí en la sala de periodistas de la Cámara de Diputados estamos en la total convicción de que el funcionario no se haría presente ante estas dos comisiones, una presidida por el tucumano Pablo Yedlin, que es la de Acción Social y Salud Pública, y también la de Daniel Arroyo de Discapacidad. Y según lo que estamos viendo a estas horas ya de la mañana, finalmente el doctor Lugones no se haría presente, ya que está abocado al informe que presentará en el día de mañana, también en la Cámara de Diputados, el jefe de gabinete Guillermo Francos. Desde el Congreso de la Nación, para Ecomedios, informó Alberto Lampugano. Más títulos en Ecomedios a las 9:04 de la mañana. Advertencia del gobierno por el paro de los controladores aéreos. Será la segunda jornada del cronograma de medidas de fuerza dispuestas por ATEPSA. Hasta el momento, los paros realizados por el gremio ya llevan cancelados más de 170 vuelos y más de 250 reprogramaciones, perjudicando así a más de 44.000 pasajeros. Caso Maradona, hoy se sabrá qué pasará con el jury contra la jueza McIntosh. Se llevará a cabo una audiencia de admisibilidad de acusación, donde el jurado debatirá si continuará o no el jury contra la magistrada tras el escándalo. 9 de la mañana, 5 minutos en la Argentina. En Buenos Aires el cielo está despejado, la temperatura 8 grados 7 décimas, humedad 90%. La mejor información pasó por Econoticias, ecomedios.com. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. 91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. Las formas de enseñar cambiaron y acá en Vicente López no nos quedamos atrás. Me llena de orgullo poder decir que la única escuela pública certificada por Google de Argentina está acá, en nuestro municipio. Chromebooks, tablet, pizarras electrónicas son algunas de las herramientas que hoy están usando los chicos para prepararse para su futuro. La educación pública de calidad dice presente en Vicente López. En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Despertate informado y desayunate de todo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con unas cuantas verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220. Y 7 minutos, la temperatura 8 grados 7, está lindísimo, despejado en la ciudad de Buenos Aires, cielo celeste y soleado. El escándalo por los medicamentos y las coimas en los medicamentos, y anteriormente el fentanilo y las 97 muertes por el fentanilo y la inestabilidad de Mario Lugones, y ahora la inestabilidad de Lule Menem, la sospecha sobre Karina Milei, el silencio por ahora de Diego Españolo, que todavía no habló, no se sabe si va a ser arrepentido, si va a ser indagado. El juzgado que está investigando y está evaluando todas las pruebas que recopiló en los allanamientos,
Bueno, todo eso hizo que la bolsa sufriera la peor de sus caídas en el año, y crece el temor por el impacto del impacto electoral, ¿no? De los escándalos de corrupción. Bájame la música ya que estamos así podemos presentar la nota que viene. Todo lo que hace al impacto de la Agencia Nacional de Discapacidad salpicó a los mercados financieros, los bonos cayeron, las acciones también sufrieron una caída. Fue un lunes bastante negro para el gobierno. Los bonos soberanos se derrumbaron hasta 10%, el riesgo país saltó a niveles cercanos a los 800 puntos, mientras que el dólar oficial trepó 3%, y los paralelos marcaron un nuevo máximo desde abril. ¿Qué pasó con el dólar? Vamos a ver qué pasó con el dólar, cómo quedó el dólar después de lo que pasó en el día de ayer. La cotización, a ver... la cotización del dólar blue y del dólar oficial. Estamos abriendo, el dólar blue quedó en 1.345 para la compra, 1.365 para la venta. El oficial 1.326 para la compra, 1.367 para la venta. Con lo cual estamos en un nivel ya casi cercano a los 1.400, que fue la primera banda. Hoy ya la banda es de 1.450, por ahí, más o menos aproximadamente, pero se disparó. Puede bajar, ¿no? El dólar Banco Nación, 1.330, 1.370. Los mercados que ayer sufrieron la volatilidad de lo que fue el bombazo de los audios y la reacción del gobierno, que prácticamente no pudo decir nada frente a la magnitud del escándalo de los audios. Echaron a Diego Españolo, pero todavía Milei no se refirió a los audios. Se está investigando, hay pruebas, hay teléfonos secuestrados, hay cajas de seguridad abiertas, hay cajas de contar billetes de Diego Españolo también secuestradas, y todo tipo de pruebas, ¿no? Esto puede llegar a tener un impacto electoral. Por eso vamos a tratar de analizar esta cuestión con alguien que sabe mucho de impactos electorales y de cómo esto puede influir, ¿no?, en lo que son las elecciones, primero del 7 de septiembre y después el 26 de octubre. Es Hugo Aime, analista político. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, recién viste que hablábamos de los mercados financieros, el impacto y demás. ¿Cómo estás viendo esto desde el punto de vista electoral? Yo sé que es un clima muy volátil, ¿no? Todo esto todavía es muy temprano para analizarlo. Pero hoy, ¿qué se puede decir? No, creo que es muy temprano. Hay una situación previa. A ver, conceptualmente el tema corrupción siempre golpea a los gobiernos cuando hay problemas con la economía. Mientras no hay problemas con la economía, es como que el electorado deja pasar, ¿no? Claro. Ahora, el gobierno, ese es el concepto, digamos, general que hemos visto inclusive en la historia política desde Alfonsín en adelante, ¿no? Claro. Eso ha sucedido así. Pero el tema es que este gobierno viene cayendo sistemáticamente desde comienzos de año. Uh-huh. Entonces, en julio había terminado con un nivel de aprobación de 41 puntos, venía de 47 de diciembre de 2024. También con caídas en la imagen del presidente y también una caída en las expectativas. Todo eso viene. Ahora, hay un núcleo duro que tiene el gobierno de alrededor de 35, 40 puntos. Uh-huh. Hay que ver en qué medida todo esto los golpea, ¿no? Porque, es decir, el que no, digamos, vos pensás al revés, cuando al kirchnerismo se lo acusaba de corrupción, el núcleo duro del kirchnerismo te decía todo es mentira. Claro. ¿No? Bueno. Sí, sí. Entonces, quiere decir, los núcleos duros en general tienden a resistirse a aceptar este tipo de acusaciones. Pero ahí, Hugo, déjame hacerte un paréntesis. Sí, sí. Son distintos los núcleos duros de Cristina al núcleo duro de Milei, porque el núcleo duro de Milei es un electorado que demanda
por lo general, ¿no? No digo el sector más rancio, que son los más jóvenes y los más militantes, ¿no? Pero el sector más adulto, más pensante, era un electorado que reclamaba un cambio republicano, un cambio de purificación, de moralización del poder. ¿No crees que puede impactar peor estos, digamos, escándalos en un núcleo duro que viene de votar, por ejemplo, al PRO? En cambio, el núcleo duro del peronismo nunca tuvo esa premisa, ese valor tan arriba del republicanismo. No, eso que decís vos es así, es cierto. Pero yo te quería completar de alguna forma sí, está perfecto. Lo que yo estoy viendo, ¿no? Sí. Cuando vos preguntás si usted va a votar los candidatos de Milei en las encuestas, eso en general da un valor alrededor de 40 puntos. Ahora, ¿qué pasa? En muchas provincias, el gobierno, porque no son 24 elecciones, no es una elección. Claro. En muchas provincias, después cuando vos preguntás explícitamente por el candidato que apoya a Milei de la Libertad Avanza, porque en la boleta no dice que el candidato de Milei, dice la Libertad Avanza y el nombrecito. O sea, la boleta es violeta, pero hay una cara que no es Milei, hay una cara que es más desconocida. Claro. Bueno, hoy lo que está pasando en muchas provincias es que esos números no están. Entonces, yo creo que hay que mirar con mucha profundidad la provincia de Buenos Aires, que es lo que va a guiar de alguna forma el número final de la Libertad Avanza. Yo te hago un raconto de las provincias donde el gobierno tiene asegurado, no son muchas. El gobierno tiene asegurado Capital Federal, Entre Ríos porque está con el gobierno, con Frigerio, Tierra del Fuego porque el peronismo va partido en dos, entonces también va a ganar. Mendoza porque está arreglado con Cornejo. Y hay 2 o 3 provincias más. Ahora, si yo te digo... Chaco, por ahí. Chaco está arreglado con... Chaco está arreglado, pero hay que acordarse que... Sí, pero yo diría, en la última elección, si el peronismo ha ido unido, empataban. Es cierto. Entonces yo le diría interrogante. Jujuy, muy probable que gane el gobierno provincial. Salta, interrogante. Tucumán, gana el peronismo. La Pampa, hoy por hoy, gana el peronismo. Chubut, gana el gobernador. Tierra del Fuego, Santa Cruz, gana el gobernador. Santa Fe, es muy probable que gane Puyaro. ¿Córdoba? Bueno, tengo un interrogante ahí, porque también se abrió Natalia de la Sota del eschiaretismo, ¿no? Ajá. Entonces ahí no sabes cómo juega eso. O sea, Schiaretti, que es el ex gobernador hasta hace un par de años, va encabezando la boleta del cordobesismo peronista, y la Libertad Avanza lleva un primer candidato que no sé si es muy conocido, ¿no? ¿Quién va de candidato? No recuerdo. Pero es una mujer de Bornoroni. A ver, ahora te voy a decir. Sí, pero bueno, entonces vos recorres provincias por provincias. Sí. Te das cuenta que a lo mejor saca un número interesante el gobierno, que yo te digo, yo hace 2 meses te decía hasta arriba de los 40 puntos. Y hoy te digo, y no sé si llega a los 40 puntos nacionales. ¿Y en Buenos Aires cómo lo ves en octubre? Primero en septiembre y después en octubre. ¿Cómo lo ves? No, septiembre para mí gana el peronismo. ¿En septiembre? Pero porque es una elección que definen los intendentes y el voto por el Consejo Deliberante. Es una boleta de 2 cuerpos que se van a mover los intendentes. Entonces, una cosa es que vos midas por las cabezas de lista de senadores y diputados, y otra cosa que veas cómo arrastra la boleta del intendente. Entonces, yo personalmente no tengo evaluado toda la provincia con los intendentes, pero mi feeling, y de algunas cosas que yo hice en el conurbano, es que va a ganar el peronismo. Octubre lo dejo en reserva, porque ahí no sé. Si la pregunta es si pierde el oficialismo y pierde mal, es decir, pierde por más de 5 o 6 puntos, ¿cuál es la reacción en cadena de la sociedad? La sociedad dice, no, que no puede volver el kirchnerismo, o ya sectores que están enojados con el gobierno, porque, te digo, la idea del base del gobierno, yo estoy resolviendo el tema de la inflación, y ahora viene lo mejor,
Eso dejó de funcionar, porque la gente está cuestionando que no se le dé el aumento a los jubilados, lo de la discapacidad, el tema que no le están dando dinero a las provincias. Y además ahora los escándalos a la corrupción, los escándalos de corrupción, Claro. quiero decir, mucho Por eso, peor. entonces por eso yo te decía, viene cayendo el gobierno. Ahora, electoralmente todavía a veces el gobierno cae en el nivel de aprobación o en la imagen y todavía se lo ve cerca de los 40. ¿Cómo lo ves a Valenzuela en la primera sección electoral contra Gabriel Catopodis? ¿Le gana a Valenzuela, que es el candidato de la Libertad Avanza? Yo te voy a repetir lo que estoy diciendo. Sí. O sea, Valenzuela podrá tener el nombre que quiera. La pregunta es cuántos intendentes tiene la Libertad Avanza y cuántos intendentes tiene el peronismo en la primera sección electoral. Claro, exacto, sí. Bueno, y después además tenés a Julio Zamora, Ahora, yo ¿no? te voy a pon- yo te Julio voy a Zamora, poner- Julio Zamora es un voto parecido, de centro, más parecido Claro. a Valenzuela, que ahí puede dividir el voto del centro. Julio Zamora, el intendente de Tigre. Zamora está, por lo que yo tengo, le está quitando voto a los dos, ¿no? Ajá. Por igual. Bien. Pero hay que ver qué pasa con la abstención electoral. Yo creo que así como en el 2021, el que había votado Alberto Fernández, desencantado con el gobierno de Alberto, no votó por el peronismo y permitió que gane Juntos por el Cambio. Yo no sé si no va a pasar lo mismo en estas elecciones. Claro. Quiero decir que es más... Si no veo al elector, digamos, de Violeta, digamos, diciendo voy a votar por el peronismo. Sí lo veo no yendo a votar. Claro. Eso es un interrogante que vamos a tener hasta el último momento. Bueno, todos estos son interrogantes. O sea, vos decís que los desencantados son votos que pierde más la Libertad Avanza que el peronismo, que el peronismo va a llevar con los aparatos y con el dinero y con todo lo que sabemos que tiene el peronismo en la provincia. Pero yo te voy a dar un solo ejemplo. Hay localidades del conurbano donde vos medís y entonces gana Catopodis por 3 puntos, 4, porque me pasó. Sí. Y el intendente gana por 50. Claro. Y entonces claro. cuando vos le preguntás a la gente, ¿y usted qué va a hacer? ¿Va a cortar la boleta o no? La gente termina ganando el peronismo por 15 puntos. Bien. Y después en la tercera ¿Entendés? sección electoral, que es la Y más bueno, y ahí te populosa, va a pasar peor. que es La Matanza, Florencio Varela, Claro, Avellaneda, Lanús, claro. Verazategui, Quilmes, o sea... No, por eso yo te decía, para mí medir a Valenzuela contra Catopodis es como mirar la punta del iceberg. O sea, Sí, atrás de eso hay otra cosa. Están los intendentes. Refresco, Exactamente, eso es lo que yo veo. refresco para ambos el candidato en Córdoba. Se llama Gonzalo Roca. No creo que sea muy conocido el candidato. Sí, Gonzalo Roca. Gonzalo Roca, de la Libertad Avanza, que pelea contra Juan Schiaretti y contra Natalia de la Sota. Y la segunda de Gonzalo Roca es Laura Soldano, que es una ex modelo que ahora tiene algunas actividades esotéricas y dice que tuvo una meditación mística en donde vio que Milei nos sacaba hacia adelante, ¿no? Nos hacía triunfar como país. Así que bueno, Gonzalo Roca es el íntimo amigo de Gabriel Bornoroni. Así que, bueno, habrá que ver, es toda una incógnita que puede pasar en Córdoba, pero es un distrito clave porque... Claro, por eso digo, lo de Córdoba lo veo abierto porque el peronismo va abierto, si no te diría gana el peronismo. Claro, bien. Entonces, por eso me costaría hacer un... Y después, ¿vos crees que si hay un resultado negativo en septiembre para el gobierno, como lo dijo además el propio Milei, ¿no? Que el otro día en el acto en Rosario, con la Bolsa de Comercio de Rosario, dijo que prácticamente dio por ganada la elección para el peronismo. ¿Crees que eso puede ser digamos, un disparador también para influir sobre las elecciones de octubre, tanto en Buenos Aires como en el resto del país? Yo creo que va a influir. Pero es muy difícil saber en qué sentido. Claro. A lo mejor la gente dice... Claro. Sí, perdón. Vuelven los cucas y entonces votan al gobierno. Pero el tema es, el famoso vuelven los cucas.
que aparte de la provincia de Buenos Aires, ¿dónde hay cuca? Ajá, claro. Entonces, a ver, en Tucumán, ¿qué le van a decir a Jaldo? Claro. ¿Qué le van a decir al gobernador de Jujuy? ¿Qué le van a decir de Schiaretti? Claro, es un... O sea, libertad o kirchnerismo, o sea, no sé, eso puede funcionar en la provincia de Buenos Aires. Y te hago ¿no? una pregunta en la ciudad de Buenos Aires, viste que es un electorado más sofisticado, con mayor nivel de información y demás. ¿Cómo puede pegar el caso Libra más el caso de la coima de los medicamentos? No sabemos qué va a pasar de aquí al 26 de octubre. ¿Puede crecer alguno de los candidatos de centro en desmedro de la Libertad Avanza, por ejemplo? Y puede crecer. Además, el tema es que vos tenés la boleta única. Te permite votar lo que quieras. Claro, hacer la crucecita. Podés cortar, no es que no tenés que cortar la boleta, tenés que cruzar. Entonces hay que llevar una virome, ¿no? O te van a dar una virome para que marques una crucecita en el candidato que vos querés. Exacto. Entonces, podés tener votos para Patricia y para López Murphy, sin ningún problema, ¿entendés? O sea, claro. Porque uno va a senador, otro a diputado. Yo tiendo a creer, digamos, en el caso de Patricia, porque Patricia tiene su propia imagen, digamos, está consolidada en términos de ministra del orden, diría yo, ¿no? Exacto, claro, de seguridad. Entonces yo creo que ella trasciende en sí misma una Libertad Avanza. Bueno. Pero me parece que hay que pensar que la capital siempre termina definiendo los últimos 10, 15 días, ¿no? Sí, seguro. Bueno, por eso hoy yo miraría qué pasa con la justicia y la causa, porque una cosa está la sospecha, pero la justicia no dice culpable o empieza a citar no, claro. al banquito, a ver, venga, explíqueme, que es una cosa. Si la justicia está callada, es todo un tema mediático, finalmente. Claro, perfecto. Claro que salga el señor de los audios y empiece a hablar por todos lados. Claro, que se arrepienta y dé una declaración de arrepentido. No sabemos qué va a pasar con eso, ¿no? Porque algunos le aconsejan que se arrepienta y que bata todo para alivianar su pena. Otros lo presionan para que libere de culpas a Lule Menem y a Karina Milei. Por eso, como no está abierto, yo veo todo abierto, eso es lo que está pasando. Ahora, que el gobierno está golpeado, el gobierno está golpeado. Esto es así, porque inclusive el índice de la ditera te lo está diciendo. Claro, exacto, bajó el índice de confianza, ¿no? Bajó el índice de confianza, todas las encuestas, yo estoy terminando mi estudio nacional de este mes, pero ahora venía en caída. Y los colegas que yo respeto también están hablando de caída fuerte. Vas a tener una encuesta post escándalo Coimas, vas a tener una encuesta posterior. Sí. Bien. Sí, posterior. Bueno, esperamos esa encuesta entonces, Hugo. Bueno, dale. Gracias por este contacto, No, por favor. Hugo Aime, analista de opinión pública, pasaba por unas cuantas verdades. Son las 9:26, la temperatura 8 grados 7, el cielo está despejado. Lindísima mañana en la ciudad de Buenos Aires. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Ahorra todos los días con la tarjeta Soy Tigre. Más de 500 comercios adheridos que ofrecen descuentos en farmacias, supermercados, restaurantes, útiles escolares, salidas y mucho más. Usala para lo que necesites en todas las localidades del distrito. Descarga la app, tramitala gratis y empezá a disfrutar todos los beneficios que tiene para vos. Tarjeta Soy Tigre. Descubrí cuánto podés ahorrar. Tigre. Tigre, municipio. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Acompañaron a Mariano Barrio en unas cuantas verdades. Descubrí el corredor de los Andes y viví momentos inolvidables. Disfrutá paisajes únicos y actividades para toda la familia. Senderismo, rafting, pesca, cabalgatas, mountain bike, kayak y tirolesa. Explorá el laberinto más grande de Sudamérica y viajá en el viejo expreso patagónico La Trochita, con servicios y gastronomía de primer nivel. Tu próximo fin de semana está cerca. El corredor de los Andes te espera. Chubut Turismo, corazón de la Patagonia.
En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. ¿Te agarró el granizo en medio de la ruta? Cuando algo se complica, te la hacemos fácil. En Experta Seguros tenemos el seguro de auto que necesitas. Contrata tu seguro de auto con nosotros. Consulta con tu productor asesor de seguros o ingresa en www.experta.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos llama al 0800-666-8400 www.argentina.gov.ar/SSN. Número de inscripción 0880. En Vicente López tomamos la decisión de hacernos cargo de la seguridad para defender a nuestros vecinos. Por eso tenemos una nueva patrulla motorizada y sumamos agentes en los centros comerciales. Vicente López, nuestro lugar seguro. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. ¡Mirá, mamá, un capibara! No, gurí, acá le decimos carpincho. Este invierno, bajá a modo carpincho. Vení Entre Ríos. Gobierno de Entre Ríos. Ojos en Alerta es una herramienta de seguridad que conecta a los vecinos con el Centro de Operaciones Municipal para prevenir delitos en tiempo real. Ojos en Alerta viene a cambiar la seguridad en San Isidro. Vamos a vivir más tranquilos y lo vamos a lograr juntos. San Isidro Seguro. San Isidro Municipio. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Grupo Petersen. Desde 1920 construyendo el país. Tigre es modelo de gestión. 180 móviles y más de 2000 cámaras que monitorean las 24 horas. 23 centros de salud, 3 hospitales de diagnóstico y 4 hospitales especializados. Materno-infantil, oftalmológico, odontológico y de hemodinamia. Y pronto, el Hospital Municipal de Alta Complejidad. Tigre, municipio. Despertate informado y desayunate de todo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con unas cuantas verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220. Muy bien, seguimos, 9:31 minutos, 8 grados 7 la temperatura. Mañana lindísima en Buenos Aires para seguir informándonos. Ayer Martín Menem dejó plantado a Luis Majul en una entrevista. El presidente de la Cámara de Diputados tenía pactado una entrevista con Luis Majul a eso de las 7:30, 8 de la noche en La Nación Más. Ya se había puesto el micrófono, se había microfoneado, lo habían hecho pasar al estudio. Recibió un llamado de Manuel Adorni que le dijo: Karina Milei, Karina o Cari, dice que no des la nota, no le gustó nada la nota de la mañana con Antonio Laje, y Majul estaba caliente, muy enojado, muy enfurecido. Miremos. Habíamos anticipado que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, venía a nuestro programa. Evidentemente, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, probablemente por una sugerencia estratégica del gobierno, no quiso entrar al programa. Estaba citado 20:30, como habíamos acordado, porque el presidente Milei se extendió en su discurso. Iba a ser más corto, no sé si lo terminó o no lo terminó. Yo respeto las estrategias de todos los gobiernos, pero como yo no formo parte de la estrategia de ningún gobierno y tengo muchos años en esto, le digo que no está bien lo que hizo el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Se lo dije a él, él lo aceptó, se fue con su equipo y acá para mí, acá terminó el asunto. Pero que también sepan que
Las estrategias de los gobiernos nunca tienen que estar por encima de lo que se acuerda, de lo que se acuerda. Y si no, no hubieran anticipado nada y yo no lo ponía en la promoción porque creo que eso tampoco se hace. Listo. Bueno, ahí lo tenían a Luis Majul, dijo que eso no se hace, no lo pongan en la... no lo tenía que poner en la promoción, si me avisaban antes, se habían comprometido a que vaya Martín Menem al estudio y no fue. Luis Majul muy pero muy enfurecido con el gobierno. Bueno, tal vez sea hora de que no defiendan tanto al gobierno, ¿no? Estos periodistas que a veces tienen el monopolio de las entrevistas, finalmente fíjense cómo los traicionan los mismos funcionarios que ellos mismos defienden, ¿no? Qué bárbaro todo, está todo muy caldeado en la política. Hay mucha, pero mucha confusión en el gobierno está perdido con este caso de las coimas en los medicamentos, no sabe para dónde salir, arregla notas y después las levanta, cuando ya está el entrevistado en el estudio, eso marca la confusión general que hay. Y ayer Karina Milei en el acto, todos decían, bueno, va a hablar Karina, a ver qué dice Karina, y se solidarizó con unos chicos de La Libertad Avanza que habían sido agredidos por otras personas en Junín antes de llegar al acto. Bueno, ustedes saben que hay elecciones en la provincia de Buenos Aires. Hablamos de las elecciones provinciales del 7 de septiembre, recién con Hugo Aime. Ahora vamos a hablar de las elecciones del 26 de octubre, porque ahí hay elecciones de diputado. Y atención con este candidato que vamos a presentar ahora. Es un candidato que nadie esperaba hasta último momento, salvo nosotros, que lo anticipamos muchas veces acá en unas cuantas verdades, en Ecomedios, pero que es una alternativa liberal en la provincia de Buenos Aires. Es Roberto Kajanowski, economista. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo te va? ¿Cómo andas, Mariano? ¿Qué decís de bueno? Muy bien, acá estamos oteando el horizonte, a ver para dónde va la realidad. Está todo muy convulsionado, muy volátil. ¿Cómo lo estás viendo vos? Y la verdad es que, a ver, desde el punto de vista económico, bastante complicado. Y desde el punto de vista político, más complicado todavía están, ¿no? Porque todos los días va apareciendo un audio nuevo. Yo no sé si realmente... A ver, tampoco lo voy a condenar sin las pruebas, a ninguno de ellos, porque todavía no tenemos pruebas. Así que es un tema de la justicia que tendrá que mostrar las pruebas, o determinar si son suficientes. Lo que sí suena raro es que Españolo lo hayan grabado, haya dicho que todo el tema de las coimas, etcétera, y en vez de, o denunciado las coimas, y lo rajan a él, en vez de rajar a los que presuntamente eran los que estaban coimeando, ¿no? Claro, hay varios indicios que... Claro, hay varios indicios que le dan legitimidad al contenido de los audios que se escucharon, en donde Españolo revela coimas para Karina Milei y para Lule Menem. Una es esa, ¿no? Que el gobierno inmediatamente lo echó a Diego Españolo del ANDIS, de la Agencia de Discapacidad, y echó al director, de compras, no se llamaba así, pero es algo así como el director de gestión, que es Daniel Garbellini, ¿no? Los echó y además el gobierno no habló, no salió a decir esos videos son falsos, lo que dijo Campañolo es una barbaridad, nosotros desconocemos eso. Dijo, bueno, es un armado electoral, nadie sabe qué otros videos y qué otros audios van a aparecer, con lo cual todo parece indicar que estamos ante el comienzo. Y además se secuestraron cosas importantes, ¿no? Hay que ver qué pasa con eso. Sí, a ver, de todas maneras, cuando alguien se para en el púlpito de yo soy la autoridad moral y todos ustedes señalan con el dedo a los demás, seguramente no es el más moral de todos, ¿no? De manera que yo diría que tiene ahí un problema que, insisto, la justicia lo va a tener que resolver. Lo que tiene que explicar es por qué rajó al tipo que estaba denunciando la corrupción y no a los corruptos, a los supuestos corruptos. Me corrijo, a los supuestos corruptos. Exactamente, claro, bueno, en realidad, y además es un amigo íntimo de Milei, además, ¿no? Perdóname. El abogado íntimo, el abogado de Milei personal y amigo íntimo. Echó a personas por cuestiones mucho menos importantes, Claro. Acordate que rajó al del ANSES
por que la mujer de él había votado no sé qué cosa en el Congreso, no, porque el del ANSES, ¿cómo se llama? No me acuerdo ahora el nombre. Giordano. Cordobés. Giordano. No es que Giordano se había mandado una macana. Claro. La mujer, con su libertad de elección, votó determinada cosa en el Congreso que no le gustó y lo rajó al marido de la función. Exacto. Cosas de ese tipo hizo. No sé, y el listado puede seguir. No, bueno, Diana Mondino. Hay muchísimos. Diana Mondino, bueno, tenés Mario Russo, tenés los primeros ministros de Trabajo, ¿no? En fin, mucha historia y muchos funcionarios. Roberto, vos vas a ser candidato en la provincia de Buenos Aires a diputado, ¿no? A diputado nacional. Hay que aclarar esto porque mucha gente, sabés que no está sabiendo, no entiende, me lo preguntan amigos informados, che, pero ¿cómo? El 7 de octubre que se vota y el 26 de octubre que tengo que votar, ¿no? Entonces hay que decirle a la gente, el 7 de septiembre se votan los cargos provinciales, diputados provinciales, senadores provinciales y concejales. En esa vos no participás. El 26 de octubre se votan diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires y en todo el país. Entonces en esa sí participás. Perdóname. Sí. Yo participo de los candidatos a diputado nacional que van al Congreso de la Nación. Exactamente. No al Congreso de La Plata. Exacto, o sea, claro. Al Congreso de la Nación. Exacto, Entonces, o sea, diputado nacional. En octubre. Sí, es que más de uno me ha dicho, me ha mandado mensajes de yo, che, no, pero ¿y en qué sección? De nuevo. Hay una confusión, han logrado confundir a la gente de una manera escandalosa. Sí, por eso se hace más complicada las campañas, ¿no? Claro, bueno, igualmente cuando ya se pase la elección provincial, ahora, claro. Perdóname, si salís ahora te confunden con la campaña de septiembre. Exacto, y en realidad es la de octubre, entonces es una ensalada. Exacto, claro. En eso corre con ventaja otros distritos que, por ejemplo, Capital Federal no tiene ese problema. Pero la provincia de Buenos Aires tiene ese problema que te confundan, ¿no? Exacto, sí. Bueno, muchos candidatos están tratando de esperar después de septiembre para salir, para no confundir a sus propios electorados para septiembre, ¿no? Sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, vos, como no tenés un candidato para jugar en la provincia de Buenos Aires para septiembre, vale la pena hablar ahora. Contame un poco. En el contexto económico actual, pues tenemos un bolonqui económico bastante importante, ¿no? Suba de tasas, con suba de tipo de cambio, con suba de riesgo país y un gobierno que está en jaque por la corrupción. ¿Cómo ves el futuro económico inmediato de ahora? ¿Puede seguir subiendo el dólar, por ejemplo, estos días? ¿Puede tocar el techo de la banda? Sí, primero déjame aclararte por qué me presento. Sí, dale. Primero, yo estoy cansado de tener de por qué la gente tiene que optar entre el mal menor siempre, ¿no? Entonces, yo lo que veo es que en la Argentina hay dos tendencias autocráticas. Una, la del kirchnerismo, con su correspondiente corrupción, y otra, la del bineísmo, que también ataca a las instituciones, insulta a todos los que piensan diferente, ataca a los medios de comunicación, etcétera. Está gobernando sin un presupuesto desde que llegó al gobierno, no tiene presupuesto, o sea, gobierna como si fuera un emperador, ¿no? O sea, usa el impuesto de las contribuciones como se da la gana. Entonces, y además ahora aparecen los casos de corrupción, porque no está también el de Libra. Claro, porque los casos de corrupción es un sobrecosto e impacta en el digamos, equilibrio fiscal, ¿no? Que tanto cuida Milei, porque salen más caros los medicamentos, pero incluso no se los dan, después no se los reparten, con lo cual es todo una farsa, es el peor de los escenarios. Aumentan los precios por los sobreprecios, según lo que dice Diego Españolo, y no hay medicamentos. Por eso, entonces, mi opción es, mire, yo voy por una opción liberal en serio. Esto no es cuestión de estar insultando al que piensa diferente. Mis propuestas van a ser primero, hay que sacar una ley, la Carta Orgánica del Banco Central es una ley, ¿sí? Como la Carta Orgánica del Banco Central es qué puede y qué no puede hacer el Banco Central. Y hoy el Banco Central, si te fijas, es como una especie de secretaría
del Ministerio de Economía o de la Presidencia de la Nación, con lo que vos quieras. O sea, en vez de ser un banco central independiente, es una secretaría, al punto tal que en la última cadena del gobierno de Milei, el 8 de agosto, creo que fue una cosa por el estilo. Sí, no me acuerdo estaba la fecha. Santiago Bausili, claro. Estaba sentado a su izquierda. El Banco Central tiene que ser una institución independiente, cuya única función, son dos funciones que tiene que cumplir, nada más. Una, preservar el valor de la moneda. Dos, hacer lo que es la auditoría de los bancos, porque tengan que cumplir con las normas, etcétera. La superintendencia, ¿no? se llama eso, ¿no? La superintendencia, sí, exacto. Pero, digamos, básicamente es la función de un banco central es preservar el valor de la moneda. Exacto. Ahora bien, en la Argentina, el Banco Central, ese que iban a dinamitar, que iban a dolarizar, etcétera, terminó siendo uno de los bancos más intervencionistas de la Argentina. Porque se regula, le dice a los bancos cuánto tienen que mantener inmovilizados los depósitos, qué porcentaje, los obliga a comprar bonos del Tesoro, les dice a los bancos que tienen que trabajar de bancos, y resulta que después le dice, mira, no, vos ahora que no me compraste los bonos, entonces tenés que comprar los bonos y dejarlos como encajes en los bancos. O sea que es de un dirigismo fenomenal todo esto, que es contrario a todo el discurso y el humo que se vendió durante la campaña electoral. Ahora, ¿cómo le va a dolarizar? Sí, dolarizar, destruir el banco. Sí, dolarizar, destruir el Banco Central, le pegaba con un palo al Banco Central, con una piñata. Ahora, vos como diputado nacional, me imagino que lo primero que vas a impulsar es que haya un presupuesto, porque mal podés hablar del Banco Central si no hay presupuesto como primera medida. Llevamos ya 2 años sin un presupuesto, ¿no? Tenemos que impulsar, uno, que hace una ley de presupuesto y al mismo tiempo una ley de carta orgánica del Banco Central. O sea, que el Banco Central pase a ser una institución independiente. Las dos cosas son. Pero la carta orgánica no dice, la carta orgánica ya lo dice eso. No. Que es un ente autónomo. No, la flexibilizaron en la época de Cristina Kirchner, la modificaron. Bien. Entonces, tenés que volver a hacer una carta orgánica mucho más categórica, porque además ellos te dicen, no, nosotros no emitimos moneda para financiar el Tesoro. Pero vos podés, hay una cuenta dentro del Banco Central que se llama adelantos transitorios, que eso es emisión de moneda que va al Tesoro para financiar el déficit. Entonces, ellos financian con otros mecanismos. Por ejemplo, inventan utilidades del Banco Central y se las transfieren vía emisión monetaria al Tesoro. Vos si tenés una utilidad, lo que haces es vender parte de ese activo en el mercado, te dan los pesos y se los transferís al Tesoro, pero no emitís moneda, ¿sí? Bueno, ellos emiten. Entonces tenés distintos mecanismos y trampas que hay que frenarlas, ponerlas en la carta orgánica del Banco Central, la nueva ley, que le prohíba hacer todo ese tipo de trampas. ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque, sí, perfecto. Viven con ese tema. El tema del presupuesto, obviamente, es fundamental. ¿sí? Exacto, claro. Así que, y sí empezar a proponer una reforma del sistema previsional. De esta forma tampoco podemos tener eternamente a los jubilados muriéndose de hambre, ¿no? ¿Y tributaria? Tributaria, por supuesto, obvio. Tenés tributaria, tenés laboral, tenés un montón de reformas. Entonces, a ver, te digo, Carta Orgánica del Banco Central, reforma, presupuesto nacional, reforma laboral, reforma impositiva y de paro ahí, porque si no, seguimos hasta mañana, pero básicamente después lo otro sería derogar leyes, básicamente. Y decime, derogar leyes. Roberto, ¿cómo ves? ¿Sabes qué dijo? Que cuando Juan Bautista Alberdi escribe sobre la Constitución, dice que es una gran ley derogatoria de la legislación española, que era como una especie de intervencionismo gigantesco. Entonces acá tenés que, la Constitución debería ser una gran ley derogatoria de todas las regulaciones que hay. Entonces hay que hacer leyes o una gran ley derogatoria de todas las leyes que complican la vida de los habitantes, ¿no? Bueno, algo de eso hizo Sturzenegger, por lo menos dijo que hizo eso, ¿no? En su ley bases. Bueno, ahí sí, ahí yo entraría en algún debate, porque
vos podés sacar una ley pero que no tenga efecto. Ejemplo, yo fui a hacer la renovación de la BTV, vivo en Olivos, provincia de Buenos Aires, ¿sí? Sí. Y como cada provincia es independiente, federal, yo hice el trámite igual que siempre, no me cambió absolutamente nada. Tuve que ir, pagar, hacer la cola, eso de que ibas a un taller mecánico, nada. Ahora tengo que renovar la licencia de conducir. El mismo trámite de siempre. O sea que vos podés sacar una ley, pero si las provincias no te responden, entonces lo que tenés que hacer es derogar la ley que obligue a hacer la BTV, qué sé yo, por ejemplo. Roberto, nos quedamos sin tiempo, pero quería preguntarte de la actualidad ya coyuntural actual de la economía, ¿no? Suba de dólar, suba de tasas. ¿Qué esperas para estos próximos días? ¿Puede seguir la volatilidad? ¿Cómo tendría que actuar el gobierno? No, a ver, el gobierno mucho no va a poder controlar si siguen apareciendo casos, o sea, siguen apareciendo audios y comprometiendo cada vez más al gobierno. Yo creo que la volatilidad va a seguir. Por más que suba la tasa de interés, la gente va diciendo, mira, no hay tasa de interés que me cubra de este riesgo que tenemos, entonces me voy al dólar o lo que sea, ¿no? Ajá. O algún otro activo o me voy de activos del gobierno, por ejemplo, bonos. Bien. Por el estilo. Por eso ayer el riesgo país subió más de 800 puntos, estuvo por ahí. Exacto. Sí. ¿Esto es el riesgo Cuca? ¿El que pierda las elecciones? No creo. No, sí son elecciones de medio término. No claro. Es que estás eligiendo presidente, es elecciones de medio término. Claro, porque Milei atribuyó la volatilidad de la tasa al riesgo Cuca de perder las elecciones. Ya de paso dijo que podía perder las elecciones, bueno, entonces, se le escapó. Entonces no era que él iba a barrer con las elecciones en octubre. No, él iba a ponerle el último clavo del cajón al kirchnerismo. Sí. Bueno, parece que se le perdió el clavo. si él dice que el riesgo es Cuca, y bueno, entonces, claro, es una gran contradicción. Dice, le vamos a poner el último clavo al cajón del kirchnerismo y después dice que la tasa sube porque puede ganar el kirchnerismo. Es una cosa extraordinaria. Milei es una contradicción personificada. Es la contradicción personificada. Vamos a seguir hablando, Roberto. Un placer hablar con vos. Te mando un gran abrazo. Te mando un abrazo. Chao. Roberto Kachanowski, economista, gran candidato para las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Para aquellos que quieran votar a una opción liberal y no quieran votar a este mamarracho payaso de Milei que lleva a José Luis Espert, que ayer patoteaba a la gente en el acto de Junín, por ejemplo, le ponía el pecho, decía, ¿qué te pasa? José Luis Espert. Es una linda opción, si sos liberal, para votar, Roberto Kachanowski. Bueno, nos vamos a la agenda deportiva porque nos gusta hablar de deportes, porque es el momento de relajamiento abrirle la ventana al fútbol. Ayer empató River nomás. Alexis Montiel, ¿qué tal? Hola Mariano, ¿cómo andás? Buen día para vos, buen martes para toda la gente. Así como vos lo estás contando, a River se le escapó la tortuga en los últimos 15 segundos del partido. Ajá. Porque le empató Lanús. Exactamente, Lanús, que no había hecho un mal partido el conjunto que dirige el flaco Mauricio Pellegrino, pero bueno, del otro lado estaba un River que en el primer tiempo, como siempre, ¿no? Un mix de titulares y suplentes que puso el equipo dirigido por Marcelo Gallardo. La verdad que dentro de todo River había tenido buen trascendental del partido, más allá de los goles que termina errando Miguel Ángel Borja, como por ejemplo una jugada al inicio nomás del partido, se lo pierde debajo del arco el colibrí, el colombiano. Después en el segundo tiempo, cuando ya reingresa Maximiliano Salas, el futbolista que dentro de todo River ha pagado y ha hecho una novela eterna directamente con su archirrival Racing Club de Avellaneda, terminó dando vuelta por un partido impresionante, ¿no? Porque gracias a un tiro de esquina que él mismo produce, después de un centro al área protegido directamente por Juan Fernando Quintero, hacia la cabeza de Galopo, de Giuliano Galopo, y termina convirtiendo Gonzalo Montiel el gol de River que estaba festejando. Y sobre el final del partido, segundo Castillo, tras un centro rasante, un mal despeje del conjunto millonario que no pudo retener la pelota con Juan Fernando Quintero, le terminan entrando por el sector de Matías Galarza Ponda, que es uno de los puntos flojos que tiene el conjunto millonario, y termina directamente empatando el partido de Lanús
cuando solamente restaba, Mariano, 15 segundos para que finalice el mismo partido. Bueno, finalmente entonces River no se llevó los 3 puntos, compartió un punto con Lanús, y Vélez derrotó a Godoy Cruz. Así es, Vélez derrotó a Godoy Cruz de Mendoza, allí justamente en la provincia de Mendoza, en el estadio del Tomba. Directamente un equipazo se está armando Guillermo Barros Esqueloto, que bueno, le está peleando palmo a palmo el torneo a River, porque bueno, ya están compartiendo casi las mismas posiciones de ventaja sobre este torneo, y automáticamente con este 2-0, ¿no? Vélez, que bueno, ya debe estar pensando también con un pensamiento oportuno directamente en lo que va a ser el partido frente a Racing, porque bueno, ellos tienen que jugar por los cuartos de final de la Copa Libertadores de América, pero bueno, en este caso Vélez, con los refuerzos que terminan llegando de River, justamente uno de ellos es Rodrigo Aliendro, el otro es Manuel Lanzini, terminaron haciendo un muy buen partido con el gol de Madre Carrizo y obviamente también para el Fortín, dándole los puntos vitales para, bueno, seguir posicionándose en este torneo argentino. Excelente, muy bien. Estudiantes jugó con Aldo Civi, ¿no? Y Estudiantes derrotó por 1-0 al Aldo Civi y lo terminó haciendo ahí en 1:57, en un partidazo. Estudiantes finalmente se termina llevando 3 puntos de oro directamente para la lucha eterna de este campeonato. También Estudiantes, que bueno, Estudiantes es otro de los equipos que están pensando en la Copa Libertadores de América, Mariano, porque bueno, Estudiantes tiene que jugar nada más ni nada menos que contra Flamengo en un partido impresionante que va a ser en los cuartos de final, pero se despachó ganándole al Aldo Civi de Mar del Plata por 1-0 con el gol de Leandro González Pires, el ex River también. Excelente, bueno, fenómeno. ¿Y Aldo Civi juega con Boca la última fecha? La próxima fecha, quiero decir. La próxima fecha, Mariano, el próximo domingo a las 14:30. Mirá este horario, Mariano. Y encima dicen que para el domingo puede llegar a estar bárbaro si no hay pronóstico de lluvia, porque encima Boca tiene que viajar nada más ni nada menos que a La Feliz, tiene que viajar hasta Mar del Plata para poder jugar contra Aldo Civi. Así que tenemos pronóstico de que va a ser un partidazo. A las 2:30 de la tarde del domingo juegan Boca y Aldo Civi. 2:30 de la tarde, Mariano, exactamente. Mirá vos qué horario tan raro, ¿eh? Bueno, tenemos información del US Open, ¿no? ¿También? Sí, Mariano, porque bueno, se está desarrollando en este preciso momento lo que está ocurriendo directamente con el último Gran Slam del año, uno de los torneos más importantes, más longevos. El último que lo había ganado un argentino fue allá en el 2009, Juan Martín del Potro. Pero bueno, en las posiciones directamente lo que tenemos es para contarles que bueno, ayer ganó Francisco Comesaña, ganó un partidazo, en este caso uno de los chicos que están demostrando obviamente todo su talento y su poderío en el tenis, le termina venciendo a Alex Missel, que es el número 65 del mundo, por 1-6, 6-3, 6-4, 6-4, lo termina derrotando en 3 sets seguidos, y después, bueno, tenemos información, Mariano, de que, bueno, en un ratito, pasada las 12 del mediodía, va a estar jugando Francisco Cerúndolo frente a Mariano Aldini. Estamos hablando de uno de los sanos también, un gran tenista con un gran revés, pero bueno, vamos a hacer toda la fuerza por nuestro chico argentino, por Francisco Cerúndolo. Excelente. ¿Cuándo corre Colapinto por la próxima vez? Se está por confirmar los horarios, Mariano, pero está todo dispuesto para que corra este próximo fin de semana. Este próximo fin de semana. Ah, perfecto. Bueno, ya entonces mañana hablaremos de Colapinto o el jueves a ver qué va a pasar, ¿no? Bueno, te mando un gran abrazo, Alexis. Gracias, Gracias, Mariano. Nos estamos viendo. Adiós. Bueno, ahí está, Alexis Montiel con nuestra agenda deportiva. Vamos a ver un poquito lo que pasó ayer también, algunas declaraciones. Se escucharon nuevos audios, ¿no? Se conocieron nuevos audios de Diego Españolo, el ahora exdirector del Landis, que involucraban a Sandra Petovelo en supuestamente el número 6, sí, en esto que él denunciaba internamente como las coimas, y dice que Petovelo lo expuso ante Karina Milei y ante Lule Menem y ante Milei. A ver, escuchemos lo que decía Diego Españolo en estos audios que se conocieron, que parece ser que alguien lo grabó, o se estuvo ocupando de grabarlo a Diego Campagnolo. Hay que ver, ¿no?, si dentro del gobierno se están grabando entre ellos. Escuchemos. Fíjate los quilombos que están teniendo. Están teniendo quilombo grosso también con Diana Mondino. No, pero igual Sandra a mí me hizo una jugada, viste, medio, me dejó puesto con Karina y con Lule. Cuando yo hablé con ella fue y habló con Javier, me dejó puesto y después se hace la pelotuda, se borra. Ahora
salta este quilombo y no tengo cómo hablarlo. Y acá entra a tallar ahora sí una actual ministra, que se ve que algún quilombo tuvo con Españuolo. Por eso digo, guarda que Españuolo tiene muchas conexiones con otros ministerios por lo mismo. Salta este quilombo. Sandra es Sandra Petoveno. Sandra es Sandra Petoveno. Y habla de Lule Menem y habla de Javier Milei. Ahora, lo que yo les quiero decir de estos audios, fíjate que no son los mismos audios de la otra vez. No. Acá no hay ruido. No hay sonido ambiente. Acá no hay ruido. Por lo tanto, la teoría de que hay un solo audio y que había sido plantado, y voy a dar nombre, o por Cerimedo, o por Marcela Pagano, Villarruel, por todos. Muchachos, Carlos D'Alessandro. le acabamos de tirar abajo su teoría de que había un solo audio y que había sido manipulado. Acá tienen otro. En otro contexto. Sí, esto parece WhatsApp, claro. Esto parece WhatsApp, exactamente. Sí. WhatsApp parece. Pará, sigue. Estoy impresionando de adentro. Medio pelotuda también, Sandra. Medio pelotuda. Así la define. Claro. Sandra, que la conoce además porque es también una de las ministras que está mucho en Olivos, incluso se queda a dormir en la Quinta de Olivos, en la casa de la jefatura de gabinete. Entonces, tenía vínculo con Españuolo. Ahí, se están conociendo audios en todo momento. Bueno, también hubo audios que tienen que ver con Federico Sturzenegger, ¿no? Los tenemos ahí. El audio siguiente era el que te pasé, en donde hablaba de que Federico Sturzenegger se metía en la gestión de Diego Españuolo en el Andis, Pero parece ser que estarían empezando a salir otros audios, ¿no? Otros audios de Diego Españuolo. Se esperan, y el gobierno espera que haya más audios. Escuchemos este último y ya nos despedimos por este día de hoy de unas cuantas verdades. A ver. Le digo, no, disculpame, a mí, perdón, lo que te dijeron vos es que vos me tenías que dar una mano, bajar las pensiones. Bajar de baja las pensiones es mi trabajo. A mí me dijeron que vos me venís... No, a mí me dijeron... No, disculpame, a mí Federico personalmente me dijo que vos venías a darme una mano. Si no, decime si me venís a dar una mano, si me venís a controlar, si me venís a decir cómo tengo que hacer mi trabajo. Me dice, ¿y cuál es la diferencia? Y me dice, ¿viste? ¿Y cuál es la diferencia? Le digo, no, mirá, si no entendés cuál es la diferencia, no. Es al pedo que tengamos esta discusión, pero escúchame, yo acabo de llegar a un lugar donde me están esperando, así que... Ahí escuchamos a Diego Españuolo peleándose con Federico Sturzenegger, que venía a intervenirle la Agencia Nacional de Discapacidad. Esto no está directamente vinculado con las coimas, pero hace a todas las internas y las peleas internas que había en el gobierno. Se ve que a Españuolo lo venían grabando de todos lados. Yo realmente acá me pregunto si no habrá un trabajo interno de inteligencia que está haciendo algún organismo de inteligencia, ¿no? Bueno, esto fue todo por hoy. Ya son las 10 de la mañana y mañana nos volvemos a encontrar aquí en Ecomedios AM 1220 por el mismo dial, y bueno, les deseo un excelente día espectacular, 15 grados 3 la temperatura en este momento. Pasen la bomba. Chau. Fue una producción de Tatooine para Ecomedios AM 1220. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.